Bienvenidos al espacio del Observatorio Universitario Kairos y Kairos. Un gusto que continúen en la programación de ASTL TV. El día de hoy en este espacio tenemos el desarrollo del tema El protocolo en la investigación por parte del profesor Raúl de la Parra Ortega. Él es profesor del Departamento de Ciencias Sociales en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. Cuenta con una licenciatura en Administración y una maestría en Administración de Operaciones por parte de la UNAM. Tiene varios diplomados en temáticas como aprendizaje basado en problema, investigación educativa y TICs, cursos sobre didáctica, liderazgo, competencias, comportamiento organizacional, asertividad, mejora de actitud y valores. Ha sido ponente en el primer Congreso Internacional sobre Investigación Educativa en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Tiene experiencia en la industria en el área de investigación de mercado en ULES mundiales, Sesco y Olivetti, México. También en el área de organización y procedimientos en Banco del Atlántico y auditorías administrativas en Condumex. Está con nosotros la exposición del profesor Raúl de la Parra. Acompáñenme. Vamos a ver el tema del protocolo de investigación, ya que ustedes son los que van a hacer una investigación y como habíamos visto la sesión pasada, el protocolo va a constar de la primera parte de la investigación, que es ese plan de trabajo. Ese plan de trabajo que tenemos que diseñar para poder después entrarle a hacer una investigación que tenga como resultado la solución o la solución tentativa del problema. Entonces, cuando hablamos del protocolo de investigación, también, como lo habíamos contemplado, se conoce como un anteproyecto, para hablar de los protocolos de investigación científica. Lo que contiene básicamente el protocolo, primero lo vamos a ver enumerado y ya después vamos a ir viendo parte por parte. Hago la aclaración que esto va a ser primero un panorama general y después lo vamos a ir desarrollando y vamos a tener esa interacción ustedes conmigo en relación a lo que vayan presentando su protocolo y de su avance. Entonces, lo primero que encontramos en un protocolo pues es el título de la investigación. Yo, ¿qué es lo que voy a investigar? Pues debe tener un título. Vamos a ver más adelante ejemplos. Después encontramos un problema de investigación que va a ir relacionado al título, obviamente. Si nosotros leemos un artículo de una revista que habla sobre alguna problemática económica, por ejemplo, de las empresas, pues el título de la investigación tendrá que decir problema económico de las empresas o de financiamiento, y el problema de investigación pues no puede ir o ser diferente y no estar vinculado con el título de la investigación. Como pueden ustedes ver aquí, hay dos puntos o dos separados del caso del problema de la investigación. Uno es el enunciado del problema y el otro es la formulación del problema. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos puntos. Entonces yo les recomiendo que simplemente tomen nota de la estructura del protocolo,
con sus apartados, y ya después, cuando veamos las partes de cada uno de ellos, ustedes lo van a desarrollar, entonces no tiene mucho caso que copien los ejemplos. Esto lo vamos a hacer directamente en la investigación. Un tercer punto son los objetivos de la investigación. Estos tienen que ir relacionados también con el título del trabajo y con el problema. Como ustedes pueden observar, hay objetivos generales y objetivos específicos. También vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Solo tomen nota de que esta es ya el desglose completo de lo que es un protocolo de investigación. Luego tenemos un cuarto punto. Este se refiere a la justificación y delimitación del tema de investigación. Tiene que ver con para qué lo hago, a quién beneficia y en qué espacio de tiempo o territorio geográfico realizo su investigación. También tendremos un ejemplo de ello. Luego ven ustedes aquí un punto número 5 que dice marco de referencia. El marco de referencia se refiere a tres aspectos: el marco antropológico filosófico, el marco teórico obviamente y el marco conceptual. En este no me detengo en este momento, sino lo que lo vamos a ver con los ejemplos. Ahí encontraremos cada una de las explicaciones. Entonces, la misma recomendación: solo tomen de qué está compuesto este punto 5, marco de referencia, y después veremos los ejemplos, para que cuando yo haga referencia a ello, ustedes ya sepan dónde está y hagan sus notas pertinentes. El número 6 es el tipo de estudio a realizar. También de ello vamos a tener, hay algunas particularidades y vamos a ver cada una de ellas más adelante. El punto 7 habla sobre la hipótesis. ¿Qué dijimos que era la hipótesis? Una posible respuesta o solución, ya sea total o parcial. Normalmente en el campo de la administración no pueden ser respuestas totales, que también tiene algunos aspectos que contemplar y que más adelante se van a precisar. El número 8 es el diseño de la investigación. Este tiene que ver con si voy a hacer experimentos o no voy a hacer experimentos. Ya precisaremos la diferencia entre hacerlos o no hacerlos. El número 9 habla de la población y la muestra. Habíamos comentado que es el objeto de estudio básicamente de la investigación. ¿A qué población voy a estudiar? Y dijimos que una población puede ser ¿qué? Porque a veces el término población puede parecer como que tendría que ser gente, ¿no? ¿Pueden ser empresas las que estudio? Sí. Pueden ser unidades, productos, individuos, pueden ser también poblaciones como tal, de gentes. Y la muestra, y habíamos dicho que es una parte que representa esa población. Es una muestra precisamente de esa población. Luego tenemos el punto 10, fuentes de obtención de la información. Aquí simplemente vamos a ver si son fuentes de primera mano o de segunda mano, es decir, directas donde se origina la información o fuentes documentales de información. Luego, si es el caso que realizamos nosotros una serie de encuestas para recabar información en cuanto a fuentes de primera mano, pues tendremos que procesar los resultados de estas respuestas que obtuvimos de personas, aquí sí, ya sean directivos de empresas, personas que, como ejemplo, un estudio de mercado va y cuestiona en la calle a los individuos acerca de un producto, de sus preferencias, y entonces tenemos que darle un procesamiento. Este procesamiento normalmente es con técnicas estadísticas de procesar la información. Luego tenemos la bibliografía consultada para la elaboración exclusivamente del protocolo, que puede ser parte de la bibliografía de la investigación total o no. Normalmente cuando consultamos bibliografías para elaborar el protocolo, hablamos básicamente de revistas, habíamos dicho,
hablamos de noticias, y entonces de ahí sale el problema, porque estas reflejan la realidad. Y en los libros, dijimos, están las explicaciones y la teoría. Luego tenemos el cronograma de actividades y un presupuesto. Toda investigación tiene cronograma de actividades porque vamos a ir viendo en qué tiempo vamos realizando determinadas actividades. Ya habíamos mencionado que toda investigación debe tener una premisa básica, que es ¿cuál? A ver si se acuerdan. Menos que menos tiempo y menos dinero. Si se acuerdan, toda investigación promueve que esto suceda de esa manera. Nadie quiere investigar que le cueste muy caro y mucho tiempo. Y entonces por eso se hace un presupuesto de la inversión que se va a hacer en la investigación. Ahora sí, cuando hablamos de un planteamiento del problema específicamente, en investigación un problema es, como dice aquí, todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y de estudio. Habíamos mencionado que un problema no es algo que me esté molestando, como lo consideramos coloquialmente. Un problema es algo que yo puedo considerar interesante para estudiar, para hacer reflexión, para poner en circunstancias de diálogo, en circunstancias de crítica, de análisis, y ese objeto de reflexión se le llama problema. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Entonces, quitémonos la idea de que un problema es algo que nos está molestando, independientemente que lo pueda hacer. El problema, en cuanto a objeto de investigación, es algo de interés para estudiar. Luego, enunciar el problema. Si ustedes tomaron nota en lo anterior, decía que el problema tenía dos puntos: el enunciado y la formulación. Enunciar el problema consiste en, como indica aquí, presentar, mostrar y exponer características o rasgos de interés de la situación actual en la cual se encuentra el problema, y eso es muy importante, que sea actual. No tiene mucho sentido que la situación del problema la estudiemos de hace 5 años o 10 años y no presentemos las características de cómo se está manifestando en este momento. ¿Por qué será esto? ¿Por qué exige que sea una situación actual? ¿Por qué se exige? Porque va a reducir lo que comentábamos, tiempo y costo, ¿no? Exacto, ¿no? Y además, acuérdense que habíamos visto el método dialéctico, en donde existe cambios y movimiento, y que para representar un problema que tuvo hace 10 años X características, el día de hoy ese problema seguramente ya cambió. Si sigue como problema, también es muy seguro que se haya incrementado el problema y entonces la solución ya no sea tan simple. Aquí hay un ejemplo. ¿Me podrías ayudar, compañero, a leerlo? Todos los demás léanlo para ver si queda muy claro esto. Las medidas económicas adoptadas por el gobierno mexicano durante las últimas 3 décadas han perjudicado la actividad empresarial debido a que las tasas de interés, 48% anual, representan un alto costo para la inversión, lo que ha llevado a que muchas empresas quiebren y por lo tanto se genere desempleo, decrecimiento económico y caos financiero. ¿De qué habla el problema? Para todos. Si las tasas de interés son muy altas, Que al tratarse de financiar las empresas con las medidas económicas que el gobierno ha propuesto, las tasas de interés son demasiado altas. Entonces, esto quiere decir que casi la mitad de cada peso que yo voy a pedir me va a salir a $1 con 48 centavos por los 48% de interés que me cobra la fuente de financiamiento, en este caso llamada banco. Y esto ha permitido o ha afectado en que pues me sea imposible financiarme y ha causado, como ahí dice, que las empresas quiebren. Si quiebran, pues no hay empleo, entonces hay desempleo como consecuencia, y al haber desempleo, pues hay caos financiero. Si observan ustedes ahí,
está puntualizado un ejemplo reducido del problema. Trae algo muy importante, datos. Necesitamos datos empíricos que den cuenta de lo que un problema es. Porque si decimos está regular o está mal, el país no nos dice nada. En cambio, cuando tenemos aspectos cuantitativos, veo la magnitud del problema. Por eso necesitamos que las fuentes de información que consulten al elaborar su problema sean actuales y nos den datos, ya sea en porcentajes o en números reales, pero que tengan una precisión para poder determinar qué causa esto en función de la problemática que estamos estudiando. ¿Alguna duda? Bueno, por favor, compañera, ayúdanos. Un problema se formula cuando el investigador hace una especie de pronóstico sobre la situación del problema. En lugar de hacerlo afirmativamente, lo plantea mediante preguntas orientadas a dar respuesta a la solución del problema. Fíjense, una cosa es enunciar el problema, que es lo que vimos hace un momento. Enunciar es hacer una radiografía o una descripción de lo que está sucediendo. Pero ya formularlo, dice aquí, que hay que hacernos preguntas con visos de solución. En el ejemplo anterior, ¿cuáles preguntas nos podríamos hacer? Acuérdense que eran altos intereses, generaban desempleo, generaban quiebra de empresas y generaban caos financiero. Entonces, si yo quisiera preguntarme, porque no lo sé y por eso no hago forma de pregunta, la solución, ¿cuál pregunta me haría? Por favor. ¿A qué se debe la alta de la tasa de interés? Primero tendría que determinar una causa importante, ¿por qué están tan altas las tasas de interés? ¿Qué más podría preguntar? Que lo está generando, ¿no? ¿Qué sería similar, no? ¿Qué causa las altas tasas de interés? ¿Pero qué más le puedo preguntar? ¿Qué efectos tendrá si esto continúa? ¿Qué efectos tendrá? Porque ya vimos los que tiene, pero no sabemos los que tendrá. ¿Irá hacia un caos mayor o no? Entonces, ¿qué efectos tendrá si esto continúa? Vamos a ver qué preguntas nos podemos formular. Si observan ustedes, aquí hay una que tiene letras más grandes. Y dice, ¿cómo afectan las medidas económicas del gobierno la actividad empresarial? Esta pregunta, la primera que nos tenemos que hacer, va muy conectada con el objetivo y con el título del problema. Porque es la primera pregunta de corte general que nos hacemos. ¿Cómo afectan las medidas? Sí, ya nos dijimos que desempleo, que quiebra de empresas, pero nada más. A lo mejor hay más aspectos que las medidas lo están afectando. Y fíjense, la segunda pregunta si afecta a toda la actividad empresarial o probablemente a alguna rama de la industria, ¿verdad? La metalmecánica, la industria turística. Entonces, no necesariamente cuando hay algunos ajustes del gobierno de manera económica, van a afectar a todos igual. A una empresa que tiene más recursos le va a afectar menos, a una empresa que tiene menos recursos seguramente le afecta más, porque la empresa que tiene más recursos, ¿qué va a hacer? Pues va a buscar otras fuentes de financiamiento, como podrían ser sus proveedores que quieren venderle a una empresa grandota. En cambio, una empresa pequeña, su proveedor dice, si no me pagas, yo no te voy a dar crédito, no te voy a financiar. Nos podemos seguir haciendo más preguntas que al irlas contestando, al buscar las respuestas en las fuentes de información, van a permitir ir encontrando algunos visos de solución. Como mencionaba hace un momento, ¿a qué sectores de la economía afecta más? ¿Qué piensan los directivos de estas empresas de estas medidas? Y si les preguntamos a los directivos, pues también habría que preguntarles a los trabajadores, ¿no? También cómo se ven afectadas la mayoría de los trabajadores de las empresas que son más vulnerables en ese sentido. ¿Cómo afectan o cómo se ven reflejadas estas medidas económicas del gobierno? El otro problema ya lo planteaba, habíamos dicho desempleo, habíamos dicho quiebra de empresas, caos financiero.
Luego pasamos a los objetivos de la investigación. Desde el título, el problema, las preguntas que realizamos y los objetivos, estos van relacionados, no pueden ser diferentes, tienen que ir íntimamente relacionados. Si observamos, dice aquí que el objetivo general refleja la esencia del planteamiento del problema y además es la idea que se va a expresar en el título. Imagínense ver un título que habla sobre problemas económicos y otro contenido diferente que nos hable sobre otros aspectos, no tendría mucho sentido. Entonces, sí notan esta conexión que debe de existir. Y luego nos habla de los objetivos específicos. Estos deben de ir también conectados con el objetivo general, ya que el objetivo general está relacionado directamente con el problema. Al final de cuentas, el objetivo general va a ser lo que guíe nuestra investigación, es lo que tenemos que alcanzar, la meta a la cual tenemos que llegar. Y los objetivos específicos son aquellos que me ayudan a lograr el objetivo general. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a ver si en un ejemplo que traigo de esto puede quedar bien cimentado. Por favor, compañero, pensemos que el título que viene entrecomillado ahí es la investigación que estoy realizando. ¿Cuál es? Impacto de las medidas económicas del gobierno en la actividad empresarial. Objetivo general, evaluar el impacto de las medidas económicas del gobierno en la actividad empresarial. Fíjense bien, ¿qué tienen de similitud o no el objetivo general y el título? ¿O no se parecen? ¿Se parecen o no se parecen? Que a ver si, díganme concretamente en qué se parecen. Fuerte. Como tal, el título está en el objetivo general y estamos indicando qué va a realizar en la investigación. En este caso está indicando que se va a evaluar el título, ¿no? O sea, el problema que estamos planteando. Exactamente, muy bien, compañera. Si observamos, es el mismo título, solo que uno tiene un verbo en infinitivo, porque el verbo en infinitivo habíamos dicho que indica acción. Y entonces, evaluar ya me está diciendo, mide, implícitamente me está diciendo, mide cómo es que el impacto de las medidas económicas del gobierno afecta al sector empresarial. Si observan, muchas veces puede repetirse el título y el objetivo, solo que el objetivo debe llevar el verbo para que me indique la acción. Si yo hubiera puesto en vez de evaluar, enlistar el impacto, pues simplemente determinaría cuáles son los impactos más fuertes, podría agregarle números, 25% de desempleo, tantos millones de personas corridas de las empresas, etc. Entonces, empezamos a ver esta relación entre el objetivo general y el problema de investigación que se va a ver reflejado en un título. Luego tenemos objetivos específicos. El primero me habla, también todos observen, tienen verbo en infinitivo, todos. Y el primero me dice que hay que describir las medidas económicas adoptadas por el gobierno de hace 3 décadas a la fecha, que es el problema que estábamos tratando de encontrar. Cuando digo describir, ¿qué harían ustedes? Pues señalar unas características. Señalar, precisar las medidas, es decir, los cambios que legalmente ha aprobado el Congreso, que se han aplicado como políticas económicas. Y entonces las enlisto, ¿verdad? Y las detallo porque dice describir. Luego dice analizar el comportamiento de las tasas de interés. Vamos por partes. ¿Cómo analizarían ustedes un comportamiento de las tasas de interés? Comparando. Haciendo un comparativo. Checando las causas y los efectos que tiene cada una de las. También podría yo decir, bueno, los primeros 5 años fue a la alta las tasas de interés, después hubo una baja de tantos puntos, se comportó así durante los siguientes 5 años o 4, después se fue muy alto, después bajaron y entonces empezaría a buscar
qué pasó en ese contexto, en esa época, en ese tiempo, en cada uno de estos cambios significativos en las tasas de interés, que van relacionadas con la siguiente variable, la inflación. ¿Qué pasaría si las tasas de interés se elevan? Habría una inflación, entonces yo también para analizarla compararía si las tasas de interés van acorde a la inflación. Si cuando las tasas de interés subieron, la inflación subió, pues ahí hay una de las causas para empezar. No la única, pero podría empezar a hacer ese análisis. Y luego, las tasas de cambio. ¿Por qué las tasas de cambio? ¿Cuál es la razón de que sea una variable importante? ¿Alguna idea? La industria nacional normalmente trabaja en gran parte con insumos para su producción importados. Para empezar, la maquinaria que utiliza pues no la fabricamos en el país. Y como sabemos, todo el comercio que se hace en otras latitudes pues va en dólares. Y entonces, a cómo estuvieron las tasas de cambio en ese momento, va a darnos cuenta de cuánto valían los productos en ese momento. Si yo compré caro los insumos para la producción, pues voy a tener que vender caro, porque si no, no voy a obtener ese margen de rentabilidad. Si en ese momento tuve que implementar una tecnología que también la importé, pues ya me costó. Claro, la tecnología es una inversión a largo plazo y me va a durar algún tiempo. Pero entonces las tasas de cambio también van a jugar un papel importante. No es lo mismo que el dólar esté a 6 pesos, o esté a 8, o esté a 10, pues va a variar en mis costos de producción. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Luego, otro objetivo, si se fijan, hay varios objetivos específicos que van a cubrir el objetivo general. El objetivo general decía analizar el impacto, ¿no?, que las medidas del gobierno han tenido hacia la industria. Y entonces cada uno de estos objetivos específicos va a ayudarme a que yo pueda lograr este objetivo general. Aquí me pide que identifique la opinión de los empresarios, pero tendría que ser una fuente de información de primera mano. ¿Cómo lo harían ustedes? Porque pensemos que estamos hablando a nivel nacional, entonces, ¿cómo rescato la opinión de los empresarios? ¿Cómo le harían? Podría ser una encuesta. En una encuesta es correcto, no hay otra forma, ¿no? Que puede ser telefónica, puede ser vía correo electrónico, y entonces, ¿cómo sé a quién le voy a preguntar? ¿Cómo sé a quién me dirijo? Hay cámaras de comercio, cámaras industriales, que tienen ellos asociados, y ahí aparecen los nombres de todos los directivos de las empresas, su ubicación, sus correos electrónicos, y entonces en vez de desplazarme a todas las entidades de la República, pues les envío un correo. El mismo para todos, si es un cuestionario, pues a todos se los envío y espero las respuestas. Entonces esa sería una forma de encontrar una población que serían los directivos, y aquí podría ser la más pequeña, ¿verdad? Aquí en el ejemplo no habla de una delimitación, pero podría ser solo las empresas de un ramo, metalmecánico por ejemplo, y mayores de 100 empleados. Y entonces voy logrando tener una población más pequeña. Otro me dice que también hay que identificar la opinión de los trabajadores. Y aquí ya estaba más difícil, porque la empresa tendría que darme la nómina donde aparecen todos los trabajadores, no todos tienen correo electrónico. Entonces, ¿cómo le haría? Si lo estoy haciendo a nivel nacional. Con los empresarios ya cumplí menos tiempo y menos dinero. A todos los que están registrados les envío. Pero los trabajadores, ahí no me queda de otra. Tengo que ir a las empresas, ya veremos, pero no a todas, para eso sirve la muestra, que ya veremos más adelante.
Si tuviera que ir a todas sería muy caro y mucho tiempo. Y entonces no, para eso usamos la muestra. Y por último me dice que analice los indicadores que aparecen ahí, desempleo, inversión social, y los compare, los confronte con las políticas económicas. Al hacer este proceso, ¿qué voy a encontrar? Que cada vez que hubo cambios en las políticas económicas, hubo mejoras o no. En cuanto a números, por eso le digo que los números son muy importantes. Si hay mejoras, quiere decir que la política económica funcionó. Pero si al contrario hubo desempleo, hubo pérdida de adquisitiva en el poder del salario del individuo, pues hubo una política económica que no necesariamente se errónea, pero que afectó a la gran mayoría y entonces no va acorde con lo que se presupone para eso fue creada. Y por eso dice ahí, en ambos, ¿no? Comparando alguna causa que podrían ser las ideologías de los partidos políticos, aquí es la misma política económica con dos partidos políticos. Sí quedó clara esta coincidencia entre objetivos generales, el objetivo general, perdón, y los objetivos específicos. Todos los objetivos específicos con sus verbos tienen que ayudar a cubrir el general. Si no, quiere decir que están de más, y eso es lo que vamos a revisar cuando ustedes los planteen. A ver tus objetivos, bueno, para qué lo quieres, para qué te sirve, no se trata de hacer por hacer. No me han preguntado, pero me adelanto. ¿Cuántos objetivos específicos tengo que hacer? Los que requieran para cubrir el objetivo general. No hay un límite, simple y sencillamente son los que yo necesite para que el objetivo general quede bien cubierto. Luego viene la justificación del problema. Cuando vimos la presentación general dijimos la justificación del problema es ¿para qué sirve lo que voy a hacer? ¿A quién beneficia? Si no beneficia a nadie y no sirve para nada, ¿para qué gasto dinero y invierto tiempo? Normalmente toda investigación pues, me sirve para dar solución a un problema que beneficia a un núcleo específico de personas, de empresas, o para conocer más de un problema que todavía no se conoce mucho. Entonces, la justificación práctica pues es qué problema estoy resolviendo, ¿no? Por eso dice ahí, para resolver un problema. Normalmente investigamos para resolver un problema desde muy sencillo hasta muy complejo. Pero hay otro tipo de justificaciones, como ustedes pueden ver aquí. Tenemos justificación teórica, que dice aquí, genera reflexión y debate académico. Aquí es cuando una teoría, en este caso de administración, por ejemplo, la famosa teoría X y Y de Douglas MacGregor, empieza un debate sobre cuál teoría se debería aplicar en determinadas circunstancias y cuál no. Y el mismo autor hace un autodebate, si se fijan aquí, él mismo pone las dos posturas, pero normalmente un teórico va a apoyar su teoría y hay otros que van a contrarrestar esa teoría, como cuando vimos en las teorías del conocimiento, había dos posturas casi siempre, ¿no? ¿Cuáles eran esas posturas? Cuando iniciamos a ver la teoría del conocimiento. Podría haber una postura media, pero me refiero concretamente a la teoría idealista y la teoría materialista, ¿se acuerdan? O sea, dos propuestas diferentes que se van a confrontar. Aquí pasa lo mismo, cuando mi justificación de mi investigación es una justificación teórica, va a servir para que esa teoría se confronte y no se quede como un modelo único de explicación de la realidad. Y va a haber quien no esté de acuerdo con ello y empiece a estudiarla, criticarla y analizarla. Y luego hay una justificación metodológica. Si en el transcurso de mi investigación logro proponer una nueva estrategia para la solución de problemas o un nuevo método, pues está más que justificado, ya no hay una sola forma de hacer las cosas, sino va a haber más formas. ¿Y esto qué implica? Pues que encuentre nuevos caminos que me corroboren o que no me corroboren las teorías que estoy tratando de probar o las hipótesis que quiero yo plantear como solución. También hay también hay limitaciones en la investigación en relación
al tiempo, al espacio y a los recursos. Ahí aparece un ejemplo y dice que se va a evaluar esta actividad empresarial durante las últimas 3 décadas. Quiere decir de 1985 a la fecha. Ni después ni antes, no me interesa. Yo la limité por tiempo. Pero ¿cómo sería una delimitación por espacio? Ese mismo ejemplo. Ok, ahí lo estoy delimitando por tiempo, pero por espacio. ¿Fuerte? Exacto, no, a lo mejor solo la actividad empresarial en la zona conurbada, nada más, no a nivel nacional. Entonces ahí lo estoy delimitando. Y por recursos, pues determinará cuántos recursos tengo para hacer la investigación, si tengo capacidad de mandar encuestadores a todas las empresas o no, si el tiempo es suficiente para hacerlo o voy a tener que reducirla más, los recursos con que cuente, ya sean materiales, de conocimiento, técnicos, financieros, pues todo esto me va a limitar. ¿Queda claro entonces la justificación y de la delimitación? ¿Sí? Porque esto igual, todo esto van a tener ustedes que hacer, no de un jalón, poquito a poquito, y vamos a ir revisando. Luego viene definir el tipo de investigación. Este ya lo habíamos contemplado la clase pasada, si se acuerdan. Vimos que era una investigación correlacional, investigación explicativa, y yo agregué otras, pero para podernos enganchar en este tema. Cuando dijimos una investigación descriptiva, olvídense ahorita de las otras, ¿qué dijimos que era? Que esas sí las vimos. Una investigación descriptiva, ¿qué es? Aquella que y hasta vimos ejemplos. Búsquele. Es de la clase pasada, entonces. Cuando vas sacando las características. Cuando voy midiendo las características de una población, ya habíamos dicho que un ejemplo era voy midiendo las características de una población. Y un ejemplo, ¿cuál dijimos que era? El censo, ¿no se acuerdan? El censo de población va a medir características de la población. ¿Qué mide el censo? La cantidad de personas que hay en... Cantidad de habitantes por metro cuadrado, nivel socioeconómico, nivel educativo, etcétera, ¿no? Y esto va a depender del objetivo de la investigación. En este caso, si hay mucha gente en un lugar y no tienen los servicios, vías de comunicación, escuelas, hospitales, áreas verdes, pues voy a procurar que ahí se inserten ese tipo de cosas. Entonces, una investigación descriptiva es lo que hace, va a darme características, pero con números, con datos, de esa población. También vimos la correlacional. ¿Esa qué es lo que hace? Ver qué tan válidas son. Ver qué tan válidas están relacionadas dos variables y dimos un ejemplo. A mayor número de horas de estudio, mayor calificación, pues habría que demostrar si esto es cierto o no. Alguien podría decir, yo no estudio muchas horas, pero las que estudio las estudio con calidad. Entonces a lo mejor la relación sería, no es tanto la cantidad de horas, sino la calidad de horas que me dedico al estudio. Y entonces voy a demostrar si existe una relación entre esas dos variables o no existe. Y también vimos la explicativa, los demás no los contemplamos. La explicativa era lo que decía la compañera. ¿Por qué pasan las cosas? Responde a las causas y a los efectos de las cosas. Las causas dijimos que eran las variables que independientes, ¿no se acuerdan? Son aquellas que van a determinar los efectos de las cosas. Entonces, aquí en el ejemplo vamos más adelante a que ustedes me van a decir cuáles son estas variables. Luego tenemos también la investigación histórica, que lo que hace es ver registros. Por ejemplo, en una empresa pues podrían ser sus ventas, sus utilidades, sus registros financieros, históricamente cómo se han comportado, para tener un comparativo año a año, si hay épocas en donde venden más, donde venden menos, donde se expanden o no.
La investigación documental pues tiene que ver justamente, como su nombre lo indica, con investigar en documentos. Que ya vimos que los documentos como fuentes de información pueden ser documentos digitales o documentos físicamente impresos u otro tipo de documentos que existen. Tenemos también ahí un estudio de caso. El nombre me indica algo. ¿Qué me quiere decir con estudio de caso? ¿Qué va a estudiar eso? Una situación. Un solo caso que se presenta, en este caso, de una empresa X, ¿verdad? ¿Va a estudiar todas las de la rama? No. ¿Va a estudiar las empresas del mismo tamaño? Tampoco. Solo esa empresa. Como fue el caso de Enron, por ejemplo, en su tiempo, o empresas que tuvieron alguna problemática y se estudiaron a ese caso exclusivamente. Cuando habla de investigaciones longitudinales, habla de investigaciones que se van a hacer a lo largo de un tiempo. Y esa investigación va a tener varias mediciones a lo largo de un año, por ejemplo. Una empresa podría hacer una investigación longitudinal mes a mes para ver cómo van sus ventas. Y hace un gráfico para ver cómo va avanzando, disminuyendo las ventas de acuerdo a sus objetivos. Esa sería una investigación longitudinal. Una seccional, a la diferencia de la otra, va a ser una sola vez. Yo voy a medir una sola vez. El caso del censo nos sirve, es descriptiva y a la vez es seccional. Solo miden una vez cada 5 años y se acabó. Al siguiente año no lo miden, ni están midiendo para ver cómo se va comportando la población. Lo miden cada 5 años, una sola vez. En ciencias sociales, en la administración, es bastante complejo. No es que no se haga, pero esta tiene que ver más con las ciencias naturales, pero también es un tipo de investigación. En el caso de la psicología es la que hace más investigación experimental en ciencias sociales, pero pues, para el caso de la administración normalmente no se utiliza este tipo de investigación. ¿Alguna duda o pregunta al respecto? ¿Quedan claros los tipos de investigación? Porque ustedes tendrán que definir cómo van a empezar su investigación y por qué. Entonces ya saben las respuestas, cuáles son. Si observan ustedes, el protocolo del que estamos hablando es cortito en papel. ¿En dónde hay que trabajar mucho? En buscar información, en pensar y una pequeña redacción. No necesitamos hojas y hojas, necesitamos algo muy concreto que me exprese el problema, sus objetivos, su justificación, su tipo de investigación, cosas muy concretas. Y llegamos a lo que ustedes ya habían anotado, el marco de referencia. Este es en qué me estoy fundamentando para presentar una investigación que tenga una base. Ayúdame, por favor, compañero. Marco de referencia, filosófico, antropológico. El presente trabajo está enmarcado en una concepción de ser humano como una entidad compleja y paradójica y sobre todo como un ser pluridimensional, ya que es un ser corpóreo, intelectual, emocional, cultural e histórico, espiritual, libre, trascendente y un ser en proyecto, que se construye y se transforma el mundo en que vive. Si observan ustedes, esto habla exclusivamente del ser humano, ¿no? De un ser humano en transformación, para poderlo sintetizar. Y en este caso, si yo fuera a hablar de una visión, por ejemplo, de la teoría Y, pues tendría mucho que meter un marco antropológico filosófico, decir que el trabajador en las empresas es un trabajador que transforma su realidad, que se construye a sí mismo, que no necesita una supervisión permanente, que puede ser libre de tomar sus decisiones, que le interesa y saca todo su potencial para desarrollar su trabajo, y entonces lo enmarco desde una visión de ser humano, de acuerdo a Douglas MacGregor, en una teoría Y. ¿Queda claro este ejemplo? Claro, aquí es reducido, pero sería una explicación de un ser humano diferente al de la teoría X. De la teoría X no diría que es un ser intelectual. De entrada sería un ser con poca capacidad intelectual, sí corpóreo, porque pues tenemos un físico, emocional también, pero que culturalmente solo sigue patrones ya preestablecidos que le dictan que tiene que obedecer y si no le dictan qué hacer, no hace nada por sí mismo.
y que no tiene esa libertad ni pretende trascender a través de su trabajo, ni ser un ser en proyecto, sino que se considera un ser ya hecho y que simplemente va a su trabajo y regresa a su casa, ¿no? Hace una cuestión muy automática y entonces este marco filosófico no me serviría. Tendría que buscar uno que hable de un ser humano con estas características, que sería un ser condicionado. Lo encontraríamos, por ejemplo, en el condicionamiento operante de Skinner y tomaríamos como base del marco filosófico antropológico al teórico del aprendizaje llamado Skinner, ¿no? Y ya yo desarrollaría esa base. ¿Queda claro el marco filosófico antropológico? No siempre voy a tener que usar todos, si voy a hablar, por ejemplo, de cultura organizacional, de valores en la empresa, de las políticas de la empresa, y ese es mi problema, pues sí, de la interactuación de la empresa, de la falta de productividad, de falta de buena comunicación entre los empleados, pues tengo que referenciar al ser humano forzosamente. ¿Cómo es el ser humano? Si voy a hablar sobre otros aspectos, no necesariamente va a estar involucrado, implícitamente lo está, no lo requiero de un marco filosófico. Por ejemplo, si hablo de finanzas, pues no necesariamente hablo de un marco filosófico, ahí hablo de otros marcos que son precisamente un marco teórico que me va a dar a mí la base para decir por qué propongo X o Z situación. ¿Quién me ayuda a ver este? Este es un ejemplo de un marco teórico. Adelante. Las instituciones como la ONU y científicos reconocidos en distintos campos de conocimiento no dudan en afirmar que solo mediante la creatividad se garantizará el desarrollo integral y el progreso de la humanidad en los próximos años. Por ello, esta debe ser una preocupación de líderes nacionales y directivos organizacionales de los países subdesarrollados, como lo afirma Phillips en 1997. Sin embargo, para Stenberg y Newman en 1998, la creatividad e innovación son menospreciados por la sociedad. Estos investigadores afirman que los ejecutivos de los negocios hablan de la necesidad de la creatividad e innovación, pero solo en el sentido demagógico, pues en realidad no la promueven. Ok, este marco teórico, si se fijan, va relacionado al filosófico antropológico. Nos habla de innovación y creatividad, en la cual deberían de tener todos los líderes, tanto organizacionales como líderes políticos, interés por que esto se desarrollara. Sin embargo, me dice aquí el texto, y hay autores que señalan que esto no es verdad, que simple y sencillamente lo dicen como discurso, pero que no les interesa que haya gente pensante, creativa, innovadora, sino al contrario, que haya gente dócil, obediente, que le permita a ellos determinar los derroteros de sus destinos y no lo cuestionen. Entonces, aquí va muy acorde, si se fijan, el marco filosófico antropológico con el marco teórico. ¿Sí queda clara esta relación? ¿Sí? ¿Para todos? Bueno, tenemos un marco conceptual también dentro de esos tres tipos de marcos referenciales. El marco conceptual, simple y sencillamente, es un glosario de términos que en mi investigación significan mucho y que son los que más voy a usar. Aquí hablamos como un ejemplo de la creatividad y lo manejo como un concepto. Para mí, para esta investigación, creatividad quiere decir esto, porque en otras áreas del conocimiento o en otros puntos de vista, a lo mejor la creatividad no es lo que se dice aquí. Entonces para mí sí, y cada vez que se lea creatividad en mi investigación, va a significar eso. Y entonces por eso, ya veremos después en qué orden va, yo anexo un glosario de términos para que no haya confusión. Que esta propuesta quede muy clara. No tiene que copiarlo, simplemente saber que existe eso, ¿no? Llegamos a la hipótesis. Independientemente de que hay muchas hipótesis, las más usadas son estas dos, la hipótesis de trabajo y la hipótesis nula. Si observan, una niega a la otra, ¿verdad? ¿Por qué entonces manejamos estas dos? Porque vamos a comprobar una de alguna manera, ¿no? Al final de cuentas, para probar la hipótesis me va a decir si es verdadera la de trabajo o no es verdadera.
y entonces compruebo una. Einstein decía que después de 10.000 experimentos habría 999 hipótesis falsas y solo una verdadera. Entonces, no importa, me enseñaron 9.900 veces cómo no hacer las cosas. Entonces, no hay investigación que no sirva, aunque no salga la solución que yo quiero proponer. Es mejor hacer esto, invertir menos tiempo y dinero, que después invertir el dinero y perder ese dinero. Las hipótesis van a estar constituidas de variables, y eso es muy importante. Las variables es todo aquello que cambia, que puede variar, por eso se llaman así. Y habíamos dicho hace un momento que existen variables independientes, que son las causas de las cosas. Y las variables dependientes son los efectos que esa variable causa a un efecto determinado. Por ejemplo, una variable independiente puede ser la causa, puede ser el bajo salario para que el trabajador no sea productivo. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿por qué el trabajador no es productivo? Porque tiene bajo salario. El efecto de no pagar bien es tener baja productividad de mis trabajadores. Y como observan ustedes ahí, hay variables independientes, intervinientes, que son aquellas que no contemplamos, pero que sí van a afectar la relación de las dos anteriores. Estas dos variables pueden afectar negativa o positivamente a la relación. En un ejemplo vamos a ver cuáles son estos tipos de variables. Entonces apréndanse. La variable independiente es la causa, la dependiente el efecto, y la interviniente es algo que interviene, como su nombre lo indica, y que afecta de alguna manera, positiva o negativa, a la investigación. Y aquí hay un ejemplo. Siguiendo con la misma temática, dice: el costo del dinero, las tasas de interés, en este caso, en el mercado determina el monto de la inversión en las empresas. Y ahí les pongo tres interrogantes. ¿Cuál es la variable independiente en este ejemplo? Tasa de interés. Exactamente. La causa de que el monto de inversión de las empresas va a estar determinada por la tasa de interés. Si es muy alta, pues no voy a pedir créditos y entonces no voy a invertir. Si es baja, sí lo haré. Si observan ustedes, va a haber una relación entre estas dos primeras, ¿verdad? Esta y esta, la variable dependiente y la variable independiente. Y luego, ¿qué podría intervenir que yo no estoy contemplando para estudiar y que me podría afectar que no haya inversión? ¿Solo sería el costo del dinero? El mercado. ¿Perdón? El mercado. El mercado, claro. Si el mercado está muy saturado de un producto, pues yo tendría que buscar un alternativo, un producto diferente, y ahí es donde entra la creatividad y la innovación. Entonces, puede haber variables que yo no contemplo y que durante la investigación me doy cuenta que son muy importantes y que yo no las tenía contempladas. Pues las puedo agregar para estudiarlas. Ya voy en el camino, pues las estudio y me da la posibilidad de obtener un resultado y una hipótesis, sobre todo, más completa. Luego, el diseño de investigación. Habíamos dicho que o hacemos experimentos o no hacemos. En cada uno de estos hay subdivisiones, pero para la investigación que vamos a realizar simplemente entenderemos que vamos a utilizar la segunda, ¿verdad? Que no vamos a hacer experimentos. Simplemente vamos a hacer o una investigación descriptiva, o un estudio de caso, o una investigación explicativa, pero no vamos a hacer ningún experimento. Eso lo dejamos para las ciencias naturales, que les es más fácil hacerlo. Y entonces, lo único que tendría yo que decir que no voy a hacer un experimento, para que quede muy claro, que no voy a probar la hipótesis a través de un experimento. ¿Cómo la voy a probar? ¿A través de observaciones? Puede ser a través de observaciones y la puedo corroborar a través de estadísticas si aplico cuestionarios. El ejemplo típico, un estudio de mercado. Hago encuestas y cuántas gentes estarían dispuestas a comprar
Y si se fijan, le hago preguntas, como dijimos, la formulación del problema. ¿Cuántas estarían dispuestas a comprar mi producto? Así de sencillo. Ya habíamos dicho hace un momento que la población, son todos los elementos que tienen ciertas características similares. Empresas de un mismo ramo industrial, empresas de un mismo tamaño, de un capital similar. Porque si yo estudio empresas diferentes, pues no voy a encontrar comunes denominadores y los datos me van a salir muy dispersos. Entonces yo busco que una población tenga ciertos grados de similitud que me permita hacer comparativos entre ellas y determinar si es el capital o es el tipo de gente o el tipo de preparación o la capacitación que le da la empresa o la tecnología que tiene, aquellas causas de que esa empresa esté mejor que otra. Porque cuando hay mucha disparidad en una empresa muy grande con muchos recursos, pues las causas son obvias, ¿no? En este caso, vamos a estudiar siempre similitudes en las empresas. Y aquí hay un ejemplo. Pensemos que yo quiero hacer un análisis del sector del cuero y el calzado en México. La población solo la limito, si se fijan, a las 5 principales ciudades del país, ya las demás no, aquellas cuales son las que trabajan más la cuestión del calzado y del cuero, ¿no? El tiempo, pues lo determiné que desde 2001 a la fecha, y las unidades de muestra serían todas las empresas que están ubicadas en estas 5 ciudades, solamente, y que se dediquen a ese ramo específico. Aquí estoy haciendo una delimitación muy importante. La muestra es parte de esa población que se va a seleccionar y de la cual se obtiene información. Hay toda una serie de técnicas para seleccionar la muestra, que en este momento no vamos a ver, solo estamos haciendo un panorama general. Ya después veremos que quien necesite hacer muestreo, pues me va a salir numéricamente el número exacto que necesito de gente para entrevistar. Pero en general, los pasos para definir la muestra o para seleccionarla: primero defino la población. En este ejemplo dijimos las 5 empresas, las 5 ciudades principales que tienen empresas que trabajan en el cuero y el calzado. Luego digo, ¿dónde está mi mano muestra? Es decir, ¿de dónde voy a obtener la información? Fuente, como dice ahí, donde puedo extraerlo. ¿De dónde podría yo extraer la información de las 5 empresas que están, digo, las 5 empresas, de las 5 ciudades más importantes que producen cueros y calzado? ¿A dónde iría a buscar? ¿A dónde se les ocurre? ¿Cómo le haría? Esa es su fuente de información. Pues en los registros de las empresas, ¿no? No existen registros en las cámaras de comercio, registros en Hacienda, pues ahí va a estar el giro de la empresa, qué se dedica, cuántos empleados tienen, los datos generales de la empresa, y solo voy a buscar aquellos que estén en estas 5 ciudades. A eso se le llama marco muestral, de dónde voy a obtener la información. Luego, para determinar el tamaño de la muestra, que hemos dicho, hay una serie de fórmulas que hoy no vamos a contemplar. Se selecciona, se hace el procedimiento de las fórmulas y por último ya se saca la muestra. Lo que sí podemos mencionar es que hay 2 tipos de muestreo, uno que es probabilístico y el otro que es no probabilístico. El probabilístico, dice ahí, tienen todos los integrantes de la población la misma probabilidad de ser seleccionados, esto es importante, porque lo vamos a seleccionar al azar y todos deben tener las mismas probabilidades. Esto normalmente lo hago a través, yo tengo un listado de todos los empresarios de esas ciudades y al azar la computadora me dice este. ¿Por qué conviene que se haga al azar? Para que no haya sesgo y pueda ser válida la muestra que va a representar a los demás. Si yo lo hago, pensemos solo en los empresarios del norte del país, en las ciudades del norte, pues el norte del país tiene variables intervinientes como mayor grado de nivel educativo, mayor tecnología, la gente por cultura es más trabajadora, entonces ya estoy sesgando la información, ya no estoy haciendo un análisis adecuado. Y el no probabilístico, donde dice aquí,
yo no puedo generalizar los resultados de la muestra a toda la población. Normalmente se utiliza el segundo. El probabilístico tiene que ver más con precisión en las medicinas. Cuando hago un muestreo de pensemos que salieron 10,000 productos, al azar tomo algunas y les hago pruebas de calidad, porque la medicina va directamente a la afectación de la salud. En el caso de un estudio de mercados no necesito que sea probabilístico. Ya veremos luego los tipos. Yo voy y le pregunto a alguien en la calle, les ha tocado, ¿no?, que nos entrevisten y les contesten alguna encuesta. No lo están haciendo probabilísticamente, no sabían quién eran ustedes, iban pasando nada más. Luego dijimos que había que obtener la información de alguna manera y que había dos formas, ¿no? Las primarias, que eran directas, en donde se origina la información, y luego las secundarias, que son la información referenciada que está en documentos, datos estadísticos de INEGI, de la Secretaría de Comercio, de cualquier lugar que ya me hace referencia a que esto lo hicieron una encuesta a los empresarios y esos son los resultados, que es una forma de ahorrar tiempo también. Para poder recolectar una información adecuada, pues primero tenemos que tener muy claros los objetivos. Por eso nosotros vamos a revisar cada uno de sus objetivos de sus trabajos hasta que quede muy claro qué quieren hacer. Luego vamos a hacer el procedimiento en el caso que se requiera de hacer una selección y muestra, que veríamos ya las fórmulas que se tienen que aplicar y cómo es que se saca la muestra. Y luego, si es necesario también, se diseñará un instrumento de recolección de información, un cuestionario, y luego obtenemos la información. Para procesar la información, lo que tengo que hacer es ordenar los datos y hacerle o aplicarle una herramienta estadística que también en este momento no vamos a contemplar. Esa herramienta estadística va a tener análisis de los datos que están comprobando hipótesis o no, y esto es bastante amplio, lo vamos a ir haciendo poco a poco. Se señala la bibliografía, como habíamos dicho, consultada para la elaboración solo del protocolo, la pongo como tal, simple y sencillamente. Digo que ahí me fundamenté, decíamos normalmente son revistas, periódicos y algo que me refleja la realidad. Y ahí está lo del cronograma, donde voy a listar mis actividades y el tiempo, que lo puedo medir en semanas, en días, en meses, a realizar. Y por último, un presupuesto. Ese presupuesto me va a decir cuánto me voy a gastar en la primera semana, cuánto en la segunda, en el primer mes, si voy a tener que pagar viáticos para que vaya gente a hacer encuestas o no. Y entonces elaboro ese presupuesto. Con esto, compañeros, terminamos la presentación general del protocolo. Y entonces vamos a ir desarrollando ese protocolo paso por paso. Por eso les pido que lo primero que tienen que hacer ustedes es generar esa idea de investigación, en donde recuerden que un problema no es algo que me molesta, sino es algo sujeto de investigación. Muy bien. Terminamos el día de hoy con el tema de protocolo en investigación. Hago mención del apoyo bibliográfico que tuvo el profesor Raúl de la Parra. Se apoya con el material del César Augusto Bernal, con el libro Metodología de la Investigación para Administración y Economía, y con el libro Roberto Hernández Sampeiri de Metodología de la Investigación. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerden, estamos los viernes a las 7. Continúan en la programación de ASTL TV.